Continuamos con Josué. Dios le dijo: levántate tú y todo este pueblo y pasa el Jordán a la tierra que yo daré a los hijos de Israel. Porque yo he entregado todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el Líbano hasta el río Éufrates. Y nadie podrá hacerte frente, como yo fui con Moisés, también estaré contigo. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo la heredad que yo juré a vuestros padres. Esfuérzate y sé valiente, y cuida de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes ni a la derecha, ni a diestra, ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Entonces Josué mandó a proveer al pueblo de comida durante 3 días para pasar el Jordán. También habló a los rubenitas, gaditas y a la media tribu de Manasés. Entonces ellos respondieron diciendo que estaremos contigo y que el que fuera rebelde, que muera. Solo te pido que te esfuerces y que seas valiente. Josué manda 2 espías a la tierra de Jericó a reconocer la tierra. Entonces ellos se esconden donde una mujer que es ramera, y fue dado aviso al rey de Jericó, diciendo: los hijos de Israel han venido a reconocer la tierra esta noche. Entonces el rey mandó a decir a Rabat que sacara a estos hombres, porque han venido a espiar la tierra. Mas ella los escondió y dijo: pues es verdad que ellos estuvieron acá, pero la puerta, al cerrarse, siendo oscuro, ellos salieron, y no sé a dónde han ido. Que se den prisa para que sean alcanzados. Y ellos los escondió entre los tascos de lino en el terrado de su casa, y se fueron tras de ellos por el camino de Jordán. Entonces ella le dijo a los 2 espías que se esperara que estuvieran 3 días para que los que fueron a buscarlos pues no se encontraran en ellos en el camino. Pero antes les hizo jurar que cuando ellos iban a entrar a la guerra, cuando ellos iban a hacer la emboscada o entrar a la guerra, pues que le respetaran la vida a ella, a sus padres y a su familia, mejor dicho. Entonces ellos le juraron que no los iban a tocar, pero que ella tenía que ser la encargada de reunirlos cuando llegara ese momento, de reunirlos en su casa. Que el que estuviera afuera, ahí sí, ellos se libraban de esa culpa. Entonces ella puso por señal como un cordón de grano, dice que es un cordón de grano, en la ventana por donde ellos salieron. Luego llegaron los 2 espías y contaron a Josué todo lo que había pasado allá en la tierra, allá en Jericó. Entonces Josué, levantándose con el pueblo, partieron hasta Sitín y reposaron. Antes de pasar, trajeron el arca del pacto, y los levitas iban con ella, o sea, los levitas iban llevándole el arca. Iban adelante para marcar como por el terreno o para marcar el camino por donde el pueblo tenía que ir. Luego Josué dijo: santificaos, porque mañana
Dios hará maravillas. Entonces, ellos iban, los sacerdotes, los levitas, que eran los sacerdotes, iban adelante del pueblo y cruzaron el río. Cruzaron el río. Cuando los sacerdotes tocaron el agua, el agua se partió, se abrió. Se partió y ellos pasaron en seco. Entonces Dios le dijo a Josué: desde este día comenzaré a hacerte grande delante de los ojos de todo Israel, para que entienda que como estuve con Moisés, estaré contigo. Entonces conocerás que el Dios viviente está en medio de vosotros, y echará delante de vosotros al cananeo, al eteo, al pereceo, al gergeseo, al amorreo, al jebuseo. Y tomaron 12 hombres de cada tribu cuando estaban pasando por el río, y cada uno tomó una piedra cuando estaban pasando por el río Jordán. Entonces ellos pasaron en seco. Esas 12 piedras eran como dar señal o testimonio de que Dios había hecho abrir las aguas del río para que ellos pasaran. Entonces, para que cuando preguntaran las 12 piedras que tomaron los 12 hombres, eran para dar testimonio que Dios había abierto el río, para que ellos, por señal entre vosotros, para que cuando vuestros hijos preguntasen qué son estas piedras, respondieron: las aguas del Jordán fueron abiertas, y estas piedras es por memoria, era para dar testimonio de un hecho. Para que todos los del pueblo conozcan la mano de Dios, que es fuerte, y para que le temieres todos los días de tu vida. Entonces los amorreos que vivían en el occidente del Jordán oyeron que Dios había abierto las aguas del Jordán y había pasado. Entonces estos pobladores tenían miedo de ellos. Dice: su corazón desfalleció. Y José hizo cuchillos afilados y circuncidó a los hijos de Israel en el monte de los prepucios. Había unos que eran circuncidados, pero los que nacieron en el desierto no eran circuncidados, y anduvieron 40 años. Cuando terminó de circuncidarlos, sanaron, y fue el último día en que comieron maná. Y Josué le preguntó a un varón: ¿eres uno de nosotros o enemigo? Entonces él respondió: el príncipe del ejército de Dios ha venido. Entonces Josué se postró en tierra y lo adoró, y le dijo: quítate los zapatos, porque es lugar santo. Entonces dice que Jericó estaba cerrada, o sea, que tenía murallas.
la ciudad tenía murallas. Nadie podía salir o entrar. Dijo Dios a Josué, yo los entregaré en tu mano a los varones de guerra. Entonces le dio instrucciones que durante 6 días él tenía que marchar con el pueblo y con el arca en las murallas. Durante 6 días tenía que rodear la ciudad. Como la ciudad tenía murallas, entonces había que rodear esas murallas durante 6 días. Al 7º día sí, había que darle la vuelta a la ciudad 7 veces. Y cuando ya terminara, entonces había que tocar las bocinas y gritar. Y las murallas, eran derribadas, eran tumbadas las murallas y ellos tenían que entrar a poseer esa ciudad. Y que la única que se tenía que salvar era Rabat, por cuanto ella escondió a los mensajeros, y que la ciudad era anatema, o sea que no podían tocar ni quedarse con nada de lo que había allí. O sea, todo lo que había allí, todo lo que había en la ciudad tenía que ser destruido. Entonces, dice, guardad de vosotros del anatema y no toquéis ni tomaréis, para que no haga anatema el campo de Israel. Mas el oro, la plata y el hierro se ha consagrado a Jehová. Eso era lo único. Después cayó el muro, hicieron lo que Dios le había mandado, rodearon la ciudad, gritaron y cayó el muro. Destruyeron a hombres, mujeres, bueyes y asnos y los mataron a filo de espada. Y Rabat y su familia y todo lo que le pertenecía a Rabat, pues fue lo que tenía que sobrevivir. Y la sacaron en el campo, afuera del campo. Y ella vivió con los israelitas después de eso. Y Josué maldijo, diciendo, maldito sea el hombre que reconstruyera los muros de Jericó. En su primogénito echó los simientes y en su menor asiente sus puertas. Pero los hijos de Israel dicen que no hicieron caso. Porque Josué fue a pelear con Ai, que era un pueblo pequeño. ¿Sí? Era un pueblo pequeño. Entonces ellos estaban muy confiados, entonces simplemente mandaron unos pocos a pelear. Y los de Ai pues le dieron una derrota que ellos no se esperaban. Entonces Josué rompió sus vestidos y los ancianos de Israel. Entonces dice, ¿por qué nos han entregado a los amorreos? Entonces dijo Dios, levántate porque te postra en tu rostro. Israel ha pecado y aún ha quebrantado mi pacto. Porque ha tomado anatema, ha hurtado y ha mentido y lo ha guardado entre sus enseres. Entonces Josué, para resolver ese problema, reunió a todas las tribus. Dice, santificaos porque mañana la tribu de Jehová, la tribu que Dios tomare, esa será la que cometió el pecado, y luego por sus familias, y luego por las casas, y luego por los varones. Y la tribu que fue tomada fue la tribu de Judá. Y sobre
la familia de Sera, por las familias, y por los varones de Badit, y luego por las casas fue tomado Acán. Y Josué les respondió: dime qué es lo que has hecho y no me encubras. Entonces el muchacho respondió: yo he pecado contra Jehová. Y dentro de los despojos tomé un manto babilónico muy bueno, 200 ciclos de plata y un changote de oro de peso de 50 ciclos. Y lo codicié y lo escondí en medio de mi tienda. Y los tengo entre mis enseres. Entonces Josué mandó a unos mensajeros a buscar eso. Y al muchacho su tienda, sus hijos, sus hijas, él mismo y todo lo que tenía, lo apedrearon y lo quemaron. Y sobre él pusieron piedras. Las piedras eran como para dar testimonio de algo, entonces entonces así Dios calmó su enojo. Entonces volvieron a pelear contra Ai. Entonces hicieron una emboscada. Entonces, como la primera vez que pelearon fueron derrotados. Entonces la instrucción era esta: ir a pelear, salir huyendo, como la primera vez que fueron a pelear y salieron fue huyendo. Entonces, unos iban a pelear con ellos, salir huyendo para que dejaran sola la ciudad, y otros entraran a la ciudad y acabaran con todo e incendiarla. Entonces así hicieron. Unos pelearon, escaparon por el desierto, mientras otros entraban a la ciudad y acaban con todo. Y colgaron al rey en un madero y sobre él piedras. Y lo colgaron a la entrada de la ciudad. Y edificaron un altar de piedra, un altar de Jehová, y sobre esa piedra volvieron a copiar la ley que había dejado Moisés. Entonces los reyes que estaban alrededor oyeron lo que hicieron con Ai y oyeron lo que hicieron con Jericó y con lo que hicieron con Ai, los israelitas. Entonces se unieron. Dijeron: no vamos a pelear solos, vamos a unirnos contra Israel. Entonces los reyes de los heteos, amorreos, cananeos, pereceos, heveos y jebuseos hicieron alianza para pelear contra Israel. Pero hubo un pueblo que se llamaba Gabaón y fingieron ser embajadores de paz. Entonces hicieron alianza de paz con Israel para que no los matasen, o sea, para que no entraran en guerra con ellos. Entonces hicieron jurar a los príncipes que no iban a hacer guerra contra ellos. Entonces, después de 3 días, ellos descubrieron que no eran de tierras lejanas, sino que eran vecinos. Entonces, por el engaño que les habían hecho, los constituyeron siervos, leñadores y aguadores para la congregación y para el arca, para el tabernáculo, para el altar de Jehová, dice, para el altar de Dios. Entonces esos 5 reyes que se habían unido contra Israel atacaron a Gabaón, que eran los que habían hecho la paz o el acuerdo de paz, por decirlo así, de alguna manera, como un acuerdo de que ellos no iban que los israelitas no iban a pelear con ellos. Entonces atacaron a Gabaón porque, como quien dice, no quieren guerra, pues le vamos a dar guerra. Entonces Gabaón
pidió ayuda a Israel, llamó a Josué, dice Gabaón. Entonces ellos pidieron ayuda a Israel y mandaron a Josué pidiendo ayuda. Entonces Dios los hirió en una lluvia de piedras y murieron. Entonces Josué delante del pueblo dijo: Sol, detente en Gabaón, y tu luna en el valle de Ajalón. O sea, se detuvo el sol y la luna. Y el sol y la luna se detuvieron hasta que se vengaron de sus enemigos, dice. Y los 5 reyes huyeron y se escondieron en una cueva, en Maceda. Entonces ellos ya le dieron aviso, entonces fueron unos guardias a hacer guardias en esa cueva. Después sacaron a los reyes y la congregación, toda la congregación, poniendo su pie sobre el cuello, los mataron. Mataron al rey de Jerusalén, de Hebrón, Gerbón, Lachis, Eglón y Eglón. Esos eran los reyes. Y los colgaron en 5 maderos hasta la tarde y mataron a los moradores de Maceda, que era el pueblo o la ciudad donde estaba la cueva donde se habían escondido los reyes. Luego pelearon con Linat y mataron a su rey a filo de espadas. También lo pusieron en un madero y piedra. Luego pelearon con Laqui y mataron a cuchillo a Orán, que ayudó a Laqui. Orán era el rey. Y también fueron destruidos él y su pueblo. Luego contra Eglón mataron a cuchillo de espada a Hebrón y mataron a cuchillo de espada a su rey y a todas las ciudades. Y después mataron a cuchillo a toda la región de las montañas, desde Cades Barnea hasta Gaza. Y tomaron de posesión de toda esa tierra, de todos esos pueblos que habían peleado contra Israel, tomaron posesión de toda esa tierra. Entonces volvió otra guerra. Otra vez se unieron otros reyes, el rey de Madón, Sirón y el rey de Achar. Estos salieron con sus ejércitos a pelear contra Israel. Y dijo Dios: no tenga miedo porque yo los entregaré en tu mano. Y todas estas ciudades fueron destruidas a cuchillo. Y estas tierras fueron tomadas desde el monte de Alabat hasta Seir. Y Josué destruyó a los amorreos y ninguno quedó. Y tomó toda la tierra y repartieron las tierras. Moisés había peleado contra 2 reyes, contra el rey de Senón y con el Og. Y Josué peleó contra 30 reyes y a todos los derrotó. Y crearon ciudades donde estaban los homicidas, pero los homicidas que habían matado sin culpa. O sea, las personas que habían matado a otra persona, pero la haya matado accidentalmente, sin tener ningún odio o rencor.
Entonces a los levitas les fueron entregadas 48 villas para que como ya se repartieron la tierra que era la promesa de Dios, la tierra prometida, todos los levitas le dieron 48 villas para que habitaran en ellas. Entonces Josué en la congregación dijo: amarás a tu Dios y andarás en sus caminos, servirle solamente a Él con todo tu corazón y tu alma. Ya has visto las maravillas que ha hecho por nosotros. Guardar el pacto y reconocer que toda palabra que ha dicho se ha cumplido. Esto lo dijo delante de toda la congregación, los jueces y los príncipes. Entonces dice: decidid ahora si servís a Dios o a los dioses. Que esto nunca acontezca que adores a otros dioses. Recuerda que Dios te ha sacado de casa de servidumbre. Entonces ellos eligieron adorar a Dios. Y puso las ordenanzas al pueblo y una piedra de testigo, reconfirmando, por decirlo así, el pacto. Y José murió de 110 años, y también murió Eleazar, que era hijo de Aarón, el que había quedado en reemplazo de Aarón, que era el sacerdote. Eleazar era el sacerdote que había quedado reemplazo de Aarón. Esto es Josué. ¿Sí? El siguiente libro es Jueces. Entonces continuamos con el siguiente video con Jueces. Espero que este video les haya sido útil. Dios los bendiga.